hola a todos. Hi, mister. Hello. Probablemente sepas que los traductores suelen cambiar los nombres de los personajes e incluso los nombres de las películas y los dibujos animados, pero hemos aprendido que algunos cambios pueden ser mucho más significativos. Resulta que Disney y Pixar localizan los dibujos animados tan a fondo que a veces no solo se cambian los nombres, sino escenas enteras. Mira el resto de esta selección para saber por qué. ¡Adelante! Resulta que los animadores son verdaderos perfeccionistas. Un gran ejemplo es la localización de Zootopia. Como sabes, en este dibujo animado no hay personajes humanos en absoluto. Los animales se encargan de todo, incluidos los boletines de noticias. Esta es la escena que ha sido cambiada en diferentes países. Estamos viendo a dos presentadores de noticias. A la izquierda está Fabienne Grulli, la leopardo de las nieves, que sigue siendo la misma en todas las versiones. Pero el periodista de la derecha, tal como lo concibieron los creadores, debía representar al animal más famoso y querido de cada país. Además, cada uno de los personajes tenía un prototipo, un presentador conocido por casi todo el mundo. Ellos fueron los que pusieron la voz a los personajes. Así, en las versiones estadounidense, francesa, alemana y canadiense, el copresentador era un alce llamado Peter Moosebridge. Los británicos también optaron por un alce, pero lo llamaron Musus Alexander. En Brasil, el jaguar Onsardo Boixá se sentó en el asiento de la derecha. Adivina quién era el copresentador de Fabienne en Australia. Un koala, por supuesto, aunque los dibujantes tardaron mucho tiempo en decidirse entre este animal o un canguro. Por último, en Japón apareció en la televisión un perro mapache llamado Michael Tanuyama, y en China, por supuesto, un panda. El texto en los dibujos animados es siempre un dolor de cabeza para los traductores y localizadores. En primer lugar, tiene que ser bien traducido. En segundo lugar, tienes que elegir el tamaño correcto. En tercer lugar, no siempre funcionan, ya que no todos los espectadores saben leer. A menudo, el texto es simplemente eliminado. Un gran ejemplo son un par de escenas de la película animada Monsters University. ¿Recuerdas cómo sus personajes participaron en los juegos de miedo de la universidad? Bueno, en la versión original el logotipo del campeonato solo consiste en el nombre escrito en la pared, pero para el resto de los países decidieron hacer un logotipo más sencillo, sin texto. Otro momento interesante es la escena en la que Randall muestra a su compañero de habitación Mike Wazowski las magdalenas que ha horneado para la fiesta de los estudiantes. Cada una de las magdalenas lleva escrita una letra concreta. Todas ellas acaban formando la frase "Seamos amigos, be my pal". Un poco más tarde, en la fiesta, el héroe es empujado y las mismas letras forman la palabra fracaso, lame. Esto provocaría un ataque de nervios a cualquier traductor. Es casi imposible adaptar este juego de palabras, así que en todas las versiones en idiomas extranjeros, las letras de las magdalenas se han sustituido simplemente por caras sonrientes. A Pixar le encantan los nombres y títulos con significados profundos, como ya te habrás dado cuenta. Así que tomaron el nombre de la protagonista del dibujo animado sobre aventuras polinesias del idioma maorí. Estamos hablando de Moana, que se traduce en lengua original como mar. Pero esa palabra no funcionaba para los italianos. El problema es que allí evoca asociaciones no muy apropiadas con la icónica actriz de cine para adultos Moana Pozzi. Así que el nombre del dibujo animado fue cambiado a Oceanía. Por supuesto, podrías decir, ¿pero de dónde vendrían esas asociaciones en la mente de un niño? Imagina lo que pasaría si todos los niños italianos empezaran a buscar el dibujo animado con el nombre de Moana en los motores de búsqueda. Por cierto, en España y Francia también se cambió el nombre, pero no a Oceanía, sino a Baiana. Esto se debe a que la marca Moana ya estaba registrada en esos países cuando se estrenó la película. ¿Qué verdura odian más los niños estadounidenses? Por supuesto, el brócoli. Así que no es de extrañar que los creadores del dibujo animado Inside Out hayan puesto esta verdura en el plato de Riley para demostrar el funcionamiento del asco. Pero el problema es que las personas de distintos países tienen preferencias gastronómicas muy diferentes, y en algunos lugares los niños no tienen absolutamente nada en contra del brócoli. En Japón, por ejemplo. Por eso los animadores tuvieron que volver a dibujar esta escena y añadirle pimientos verdes. Esta verdura es el miedo de cualquier niño japonés. Y en un dibujo animado sobre las emociones, el realismo de estos episodios es especialmente importante. Una historia similar le ocurrió a otro personaje de Inside Out, el padre de Riley. Hay una escena en el dibujo animado en la que lo vemos soñando con el hockey durante una cena familiar, en lugar de escuchar atentamente a su mujer. Pero en los países latinoamericanos o europeos, el hockey es una afición muy poco habitual, y no todo el mundo entendería esta referencia. Así que, para el público de climas más cálidos,
años, los creadores han sustituido la caja de hockey por un campo de fútbol de color verde brillante. En el spin-off de Cars sobre aviones, también hay un interesante huevo de Pascua. En la historia, una de las competidoras de la Vuelta al Mundo por aire es Rochelle, una corredora tenaz y muy experimentada a la que todos admiran. En la versión original, está pintada de blanco, rojo y rosa, una referencia a la bandera de Canadá, de donde procede y donde se la considera una heroína nacional. Para lograr un mejor efecto, los dibujantes decidieron que el personaje fuera adaptado para cada país. Deja que el público se sienta también orgulloso de la genial campeona. Por eso, en la versión rusa, Rochelle se ha convertido en Tania y su avión es blanco, azul y rojo. En la versión alemana es negro, rojo y oro. En Italia, verde, rojo y blanco. Y en Francia, Rochelle sigue con sus colores originales porque, según la historia, es de origen franco-canadiense. Sigamos hablando de la franquicia Cars. En la segunda parte, los creadores también se han esforzado por hacer que los personajes secundarios sean geniales. Por ejemplo, hay una escena en el dibujo animado en la que el famoso y respetado coche de carreras Jeff Gorbat aparece en una fiesta en Tokio. Vemos a Rayo McQueen mirando con admiración mientras el resto de los coches escuchan a la estrella con la boca abierta. Para que el público entienda inmediatamente la autoridad de este personaje, decidieron hacer que se pareciera a un corredor real de diferentes países, a través de su voz y su diseño. En la versión estadounidense, el prototipo del corredor era el legendario Jeffrey Gordon, que puso la voz al personaje. Check out that tow truck, man. I wonder who that guy's with. Los localizadores españoles decidieron repintar Gorbat de color azul y con elementos de la bandera nacional. Además, usaron la voz del bicampeón de Fórmula 1 Fernando Alonso. Fijaos en esa grúa. Tío, ¿con quién habrá venido ese? En Rusia, el Corvette fue pintado de rojo y doblado por el piloto Vitaly Petrov. Чудной тягачок, а? Интересно, с кем это он такой приехал? En Australia y Nueva Zelanda, se convirtió en Frosty por el apodo del piloto australiano Mark Winterbottom. Y en China, obtuvo una carrocería roja y una estrella dorada en el lateral, mientras que en Brasil, se transformó en una chica. Por cierto, es curioso que el héroe alemán no sea Michael Schumacher, aunque es lo primero que se nos ocurre al pensar en ese país. Pero los localizadores decidieron ser originales e inventaron otro nombre para la versión alemana, e incluso cambiaron la carrocería del coche. Continuando con el tema del texto en los dibujos animados, los dibujantes estadounidenses parecen dar un gran valor a la educación de sus espectadores, y he aquí el motivo. En Up hay un momento en el que se nos muestra una alcancilla con forma de botella. Tiene escrito Paradise Falls, el nombre del lugar en el que el protagonista planea volar en la Casa Globo tras la muerte de su esposa. Pero en las demás versiones del dibujo animado, decidieron eliminar estas palabras. En lugar de eso, simplemente dibujaron una cascada. Es bastante autoexplicativo. Los temas patrióticos que aparecen a menudo en las películas estadounidenses son a veces motivo de risa, incluso para las personas de ese país. Y en la segunda parte de Toy Story, los dibujantes decidieron ser un poco irónicos con el tema. Hay un momento divertido en el que Buzz Lightyear pronuncia un discurso demasiado dramático para inspirar a los demás juguetes. Está de pie, por supuesto, en una pose de superhéroe y con la bandera de Estados Unidos de fondo. También suena el himno nacional. En la versión internacional decidieron cambiar un poco esta escena, pues de lo contrario no parecería irónico sino una verdadera burla. Por lo tanto, vemos un globo terráqueo de fondo y un fragmento de una banda sonora ordinaria como música. Hay una palabra en portugués que siempre desconcierta a todos los turistas que intentan comprar fruta fresca en la playa. Estamos hablando de la palabra coco. El problema es que si pones el acento en la primera sílaba, obtienes el nombre de la fruta, pero si lo pones en la segunda... ¿Cómo decirlo suavemente? Básicamente así se llaman los residuos naturales de las personas. Por eso, los localizadores de la película de Pixar en Brasil no solo adaptaron algunos personajes de la película Coco, sino cambiar el título. Así, en la versión brasileña, el dibujo animado se llama Viva. La vida es una fiesta. Muy brasileño. ¿Recuerdas a este excéntrico personaje de Los Increíbles? Vamos a refrescarte la memoria. Es un supervillano de Francia al que se le da bien la tecnología explosiva y que responde al orgulloso nombre de Bon Voyage. Bon Voyage. Es como Bon Voyage, solo que con un matiz sarcástico. Estás a punto de salir volando de vacaciones en una bomba gigante. No, stop! There's a bomb!
Pero en el momento de localizar el dibujo animado en la patria del personaje, empezaron los problemas. Y no porque los franceses se sintieran ofendidos por una broma lingüística tan inofensiva. Lo que ocurre es que la última consonante de la palabra bomba no se pronuncia en francés, así que el sentido de la broma se habría perdido de todos modos. Por eso, el personaje fue rebautizado como Folamour, y los animadores de Pixar también escondieron un pequeño huevo de Pascua en este nombre. El caso es que Folamour se traduce literalmente al inglés como Strange Love. ¿Y sabes qué película hizo Stanley Kubrick en 1964? Doctor Strange Love. Es poco probable que una insinuación tan sutil sea captada por el público de 5 años, pero muchos padres habrán sonreído. Probablemente no recuerdes a este personaje de Ralph, aunque hayas visto este dibujo animado. Es la corredora japonesa Menti Saki, que apenas aparece en la película. Sin embargo, en la patria del personaje decidieron cambiarla. El nombre Menti Saki, que hace referencia al famoso dibujante Miyazaki, se transformó en Menti Sakura. También se le dio un gran cambio de imagen, haciendo a la corredora más parecida a la famosa planta de flor rosa. Se desconoce por qué se tomó exactamente esa decisión. Quizás la referencia a Miyazaki a los japoneses les hubiera parecido un poco extraña.